Sí, muy buenas, estimados astromaníacos. Como muchos saben, este fin de semana tendremos un eclipse total de luna, un evento bien interesante que se va a ver en casi todo el planeta. Entonces voy a hacer este breve video para explicarles dónde, a qué hora se puede observar y cómo observarlo e incluso cómo fotografiarlo en el caso de aquellos que quieran fotografiarlo. Bueno, voy a comenzar primero en cómo observarlo o cómo fotografiarlo y después brevemente le explicaré desde qué lugares será visible y a qué hora. Y entonces el eclipse total de luna pues es uno de los eventos más fáciles de observar, ¿no? Y de fotografiar incluso, pero siempre es bueno tener de antemano pues previsto, sobre todo para aquellos que no tienen mucha experiencia en esto, cómo poder observarlo y cómo poder fotografiarlo para sacar el máximo, digamos, de este evento astronómico. Vamos a comenzar con la observación visual. El eclipse total de luna, como dije, es un evento bien fácil de observar. No necesita incluso telescopio, incluso la observación visual es uno de los pocos eventos, digamos, astronómicos que no necesitan ningún tipo de instrumento e incluso en muchas ocasiones pues es preferible observarlo a simple vista que con instrumento. Pasa parecido, por ejemplo, con las lluvias de estrellas, quizás algunas conjunciones bastante que no sean muy estrechas, que nos guste usar un telescopio, pero repito, es uno de los pocos eventos astronómicos que podemos disfrutar a simple vista. Pero si queremos usar instrumentos, pues voy a aconsejarles cuáles son los más adecuados. No es para nada aconsejable usar, por ejemplo, un telescopio de gran distancia focal, como este, por ejemplo, este Meade Cassegrain tiene 2 metros de distancia focal. Va a ser bien difícil usar un ocular con baja magnificación en el que podamos tener toda la luna en el campo visual. ¿Qué pasa con el eclipse de luna? El límite entre la sombra y la luz no es lo mismo que cuando tenemos la luna en menguante, etc. Con la luna en menguante pues tenemos muchos detalles en este llamado terminador, que es el límite entre la luz y la sombra. Vemos muchas montañas, cráteres, etc. en relieve debido a la sombra del sol sobre estos objetos. En el caso del eclipse lunar no voy a entrar en detalles, digamos, técnicos de qué cosa es realmente la sombra y cómo se produce, etc. Pero esa sombra no produce valga la redundancia, sombra sobre el terreno, o sea que es algo bien, digamos, no resaltan los cráteres, montañas, etc. Por tanto, magnificar el eclipse, ver solo una pequeña parte de la luna, no nos da ninguna ventaja, por el contrario, no es aconsejable. O sea, que no es aconsejable, repito, usar un telescopio de gran distancia focal en el que se vea solo un fragmento de la luna. Bueno, entonces, ¿qué podemos usar? Podemos usar un telescopio, pero un telescopio pequeño, sin mucho aumento. Lo recomendable es que se vea toda la luna en el campo visual. Incluso si se ve un poco más pequeña que el campo visual, que tengamos parte del cielo, pues eso nos da una perspectiva, digamos, más hermosa que si tenemos la luna prácticamente cubriendo todo el campo visual. Así que, repito, si vamos a usar telescopios, pues no un telescopio grande. Muchas personas piensan pues un telescopio grande es mejor. No, en este caso un telescopio pequeño con poco aumento. La idea es que se vea toda la luna en el campo visual, no solo una parte de ella. Ahora, realmente lo ideal para observar un eclipse lunar es, repito, o a simple vista o preferentemente, si vamos a usar instrumentos, unos binoculares. No tiene que ser unos binoculares de este tamaño. Estos son 100 milímetros, o sea 10 centímetros de diámetro. No tienen que ser de este tamaño. Binoculares pequeños. Repito, la observación de un eclipse lunar no requiere grandes instrumentos, gran tecnología. Cualquier binocular que no sea demasiado, así que no tenga una aberración cromática o esférica marcada. Un binocular, digamos, decente en el sentido de la calidad óptica, pues es lo ideal para observar el eclipse lunar. O sea, binoculares es la primera opción que les doy. Si no tienen binoculares, pueden usar los telescopios de pequeño aumento, pequeños telescopios para ver toda la luna, o si no, pues es preferible observarlo a simple vista. Ahora, ¿qué tal si queremos fotografiarlo? Pues en cierto modo aplica lo mismo que para la observación visual. Lo importante es que se vea toda la luna en el campo visual. Por ejemplo, volvemos a este instrumento, son 2 metros de distancia focal. Difícilmente, ningún sensor que tengamos a la mano, incluso un full frame, no va a englobar toda la luna. Entonces no es recomendable para nada usar un gran telescopio
En este caso debemos usar telescopios pequeños. Ahora, ¿cómo saber si la luna cabe completamente dentro del campo visual? Bueno, tienen varias opciones. La luna está visible en estos días. Si tienen clima despejado, el instrumento que tengan a mano, ya sea una cámara, telescopio, etcétera, pues miren hacia la luna o tomen una imagen de la luna y ya van a tener una idea real de cuál es el campo visual de la luna. Repito, no puede ser algo demasiado pequeño, pero para nada es recomendable que la luna no quepa en el campo visual. Lo más importante es que se vea toda la luna, ya sea visualmente o con instrumentos. O sea, volvemos a explicar fotográficamente un telescopio en el cual no quepa la luna, uno como este, de 2 metros de distancia focal, en el que en cualquier sensor pues la luna no va a caber, no es para nada recomendable. ¿Cuáles telescopios podemos usar? Bueno, pues podemos usar un telescopio como este. Esto es un ASCAR FMA 180 Pro, lo que significa que tiene solo 180 milímetros de distancia focal, bien corta distancia focal, es un gran angular. Y este telescopio con cualquier sensor que usemos, ya sea cámara DSLR, cámaras regulares fotográficas o cámaras astronómicas, la luna va a caber completamente en el campo visual. O sea, si vamos a usar un telescopio, repito, bien corto de distancia focal para que quepa toda la luna. También podemos usar una cámara regular con un objetivo, en vez de usar digamos un telescopio pequeño como el ASCAR. Muchas veces lo que tenemos es una cámara regular con un objetivo normal de cámara fotográfica, pues podemos usarlo. En este caso, por ejemplo, este objetivo no es el ideal, este es un objetivo bien corto, por eso lo quise mostrar como ejemplo. Es solo 14 milímetros, o sea, bien corto. La luna va a ser apenas una esfera bien pequeña en el campo visual, así que este objetivo no es recomendable. Objetivos recomendables, pues, mayores, quizás 300 milímetros, algo así. Repito, si no quieren hacer cálculos o si no quieren, por ejemplo, pueden usar el Stellarium para simular el campo visual de cada instrumento. Si no quieren hacer eso, pues sencillamente cojan el instrumento que tienen, aprovechen que la luna está visible en estos días, un día despejado, y vayan, digamos, probando antes de que sea el eclipse este fin de semana. Lo importante, repito, es que la luna se vea completamente en el campo visual y, por supuesto, que tampoco que sea demasiado pequeña, por lo que, repito, 14 milímetros no es para nada ideal. Pero bueno, podemos usar una cámara regular, por supuesto, es lo más asequible a todos, lo más fácil, lo que la mayoría de las personas tienen, pero que no tenga un lente demasiado corto, o pueden usar un telescopio bien corto. Repito, aprovechen estos días, tomen imágenes para ver realmente qué tamaño tiene la luna en el campo visual. Ahora, si van a tomar imágenes, pueden incluso apretar directamente el obturador. No es recomendable, a pesar de que la luna es un objeto bastante brillante, pues normalmente le damos un tiempo de exposición bien corto y normalmente las vibraciones quizás no se noten, pero recuerden que en la fase de totalidad la luna se vuelve más oscura y estas vibraciones, cuando le damos un tiempo más largo, la luna va a quedar movida. Entonces lo ideal es usar un intervalómetro, ya sea el que tiene la cámara interna, o podemos usar algo como esto, un intervalómetro externo. Esto es ideal porque, además de que no tenemos que tocar directamente la cámara, este nos permite hacer, digamos, programar la foto para que abarque todo el lapso del eclipse, y entonces podemos hacer después una animación, digamos, o una composición de las diferentes fases usando un intervalómetro. Ahora, si queremos usar un intervalómetro y registrar todo el proceso del eclipse, tenemos que tener en cuenta que el eclipse va a durar, o por lo menos la parte más importante del eclipse va a durar 3 horas y media. O sea que tenemos que programarnos, ya sea la batería, la memoria, etcétera. Si queremos registrar, repito, todo el eclipse, si desde el lugar en que estamos pues tenemos la suerte de poder registrar todo el eclipse, va a ser 3 horas y media. Hay 2 sombras, digamos, en el eclipse: la penumbra, que es bien tenue, apenas no se ve, y la umbra, que es realmente la sombra oscura. Desde el momento en que la umbra, esta parte oscura de la sombra lunar, o la sombra de la Tierra, perdón, toca a la luna hasta el momento en que sale completamente, son 3 horas y media. Así que si queremos hacer un time lapse, una animación de todo el eclipse,
o un montaje con toda la fase del eclipse, tenemos que pensar en 3 horas y media de batería y de memoria de la cámara. Ahora, otro método un poco más sofisticado, digamos, aunque no necesariamente de mejor calidad, pero más automatizado, es usando telescopios inteligentes. Ideales, por supuesto, telescopios inteligentes de distancia focal corta, como el Water-3, el C-Star S50 o el C-Star S30, en el cual, repito, que es fundamental que la luna quepa completamente en el campo visual. Ahora, ¿cuál es el modo ideal para usar para el eclipse? Pues time-lapse. Time-lapse porque todo está automatizado y entonces podemos registrar varias etapas automáticamente, sencillamente lo programamos y lo dejamos al telescopio tomando las imágenes. Y repito, recuerden, 3 horas y media es el tiempo que necesitamos para registrar todo el eclipse, la parte de la entrada de la umbra y la salida de la umbra, si tenemos la suerte de estar en una locación en la cual se pueda registrar todo el eclipse. Ahora, no es necesario ponerlo en montura ecuatorial. Montura ecuatorial siempre es más cómodo para el seguimiento, etcétera, no hay rotación de campo, pero no es imprescindible, sobre todo para objetos planetarios como la luna, el sol, etcétera. Aunque yo os recomiendo, si tienen tiempo y pueden hacerlo y tienen la práctica, déjenlo en modo ecuatorial, que siempre es mucho más factible. Bueno, pues ahora sí voy a explicar en qué lugares se va a ver, a grosso modo, en qué zona del planeta, más o menos a qué hora, para que tengan, digamos, una idea general, pero los que tengan alguna duda, pues pueden instalar el Stellarium o cualquier otro planetario digital, ya sea en el teléfono o en la computadora, y pueden tener ya datos más específicos de su locación puntual. Bueno, pues entonces vamos a ver en qué zonas del planeta se verá este eclipse. Como dije anteriormente, se verá en gran parte del planeta, sobre todo en las zonas más pobladas del planeta, toda esta zona de, sobre todo China y la India, ¿no? Que son los países más poblados que tenemos. Toda esta zona del Medio Oriente y en parte pues en Europa, África, Australia, etcétera. Ahora, ¿cómo entender este esquema? Toda esta zona acá, la más brillante de todas, digamos, en toda esta zona se podrá ver completamente el eclipse. O sea, todo lo que esté en esta zona acá, Rusia, Mongolia, China, India, bueno, toda esta zona de acá. Se verá el eclipse de comienzo a fin. Me refiero a la parte de la umbra, que es la parte realmente oscura, la parte que la sombra realmente oscura, ¿no? Que se ve, la penumbra apenas se distingue. Y todas estas bandas acá, pues verán parte del eclipse, como dice acá, esta zona acá, toda Europa realmente verá el eclipse durante la salida de la luna, y esta zona acá, sobre todo el Pacífico, más bien Japón, etcétera, verán el eclipse, el comienzo del eclipse durante la puesta de la luna. Por ejemplo, entonces vamos a escoger un lugar acá en el Stellarium, cualquier zona de acá de la que se verá todo el eclipse. Por ejemplo, yo escogí Nueva Delhi, que es la capital de la India, ¿no? Como muchos saben. Y entonces acá comenzará aproximadamente en Nueva Delhi, en la India. Repito, está en la franja en que se verá todo el eclipse. Pues comenzará a las 9:59 de la noche, cerca de las 10 de la noche. Entonces, a medida que vamos avanzando, vamos a ver la umbra de la Tierra, pues avanzando sobre la luna, y como dije, durará 3 horas y media aproximadamente. Y acá estamos en el eclipse total. Estoy, por supuesto, acelerando el tiempo. Eclipse total, y después de 3 horas y media, pues ya ven que, bueno, 3 horas y media es cuando sale la sombra completamente, realmente. Algo así. En la parte total, en que la luna está completamente tapada por la umbra de la Tierra, son aproximadamente 83 minutos. Pero desde el momento en que la umbra toca la luna hasta que sale completamente, son 3 horas y media. Repito, en cualquiera de estas zonas acá, pues se verá todo el eclipse. ¿Ok? Cualquiera que esté en esta zona más clara, pues lo verá completamente. A medida que nos vamos alejando de estas zonas, pues se verá solo parte del eclipse.
en estos lugares hacia el lado derecho, pues solo a la puesta de la luna, el comienzo del eclipse. En este lado izquierdo, Europa, África, etcétera, solo, incluso parte acá de Brasil, pues solo el final del eclipse durante la salida de la luna. Vamos a coger un lugar acá en Europa, por ejemplo, en España, para ejemplificar cómo se vería. Bueno, acá, por ejemplo, escogí Barcelona en España. ¿Por qué escogí Barcelona? Porque, por supuesto, es el mejor equipo de fútbol que hay. Así que, ¿qué otra cosa puedo hacer? Escogí Barcelona para ejemplificar, por ejemplo, por supuesto, en toda España y en Europa no se verá completamente. Entonces, por ejemplo, acá la luna está saliendo cerca de las 8:15 de la noche, pero ya está eclipsada. Estamos en eclipse total todavía. Vamos a darle un poco de zoom. O sea, se verá el eclipse total 8:15 más o menos, comenzará a salir ya a las 8:53. Empezará o comenzará el fin del eclipse total. Como ven, la sombra de la luna pues saldrá, pero al menos verán, no verán cuándo comienza la sombra a entrar en la luna, pero verán el eclipse total y el final de la fase del eclipse. Entonces, por supuesto, no puedo entrar en empezar a explicar todas las locaciones. Repito, lo ideal, instalen el Stellarium o el Sky Safari en un teléfono, cualquiera de estas aplicaciones. Hay muchísimas muy buenas para que puedan poner su locación específica y saber cómo se verá, a qué hora saldrá, qué fase se verá, pero esencialmente solo se verá la fase total en esta parte de acá de la Tierra. Entonces, bueno, esto fue, repito, un breve video para mostrarles cómo, desde dónde se puede observar y sobre todo cómo observarlo o fotografiarlo. Algunas sugerencias bien rápidas. No es muy difícil, así que les recomiendo que en estos días que está la luna visible, pues practiquen con la luna. Por supuesto, durante el eclipse total, pues el tiempo de exposición tiene que ser un poco más largo para aumentar el brillo, ¿no? Porque la luna va a estar más tenue, pero esencialmente no es algo demasiado difícil. Es todo. Espero que puedan disfrutar de este fenómeno que va a ser visible en gran parte de nuestro planeta y hasta un próximo video en Astromanía. Muchas gracias.